Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Oteiza San José. Soy arquitecto, pertenezco al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y coordino el grupo de Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación. Este grupo, bueno, lo conforman una serie de personas y trabajamos, como dice el tema, fundamentalmente en la habitabilidad. Últimamente, con este tema de la pandemia, ha sido lo fundamental. Este centro, el Instituto de Ciencias de la Construcción, ha estado más orientado a otros materiales, fundamentalmente al hormigón y al cemento. Sin embargo, el tema de la madera y el bambú, que es el que nos toca hoy, también lo hemos tocado y nos parece interesante. Yo he trabajado en algunos momentos con este tema sin ser un especialista en lo mismo. Muy bien. Eh, Hablar de la construcción en madera y en bambú es un tema muy amplio, un tema que probablemente nos desborde, o por lo menos a mí me desborde dar una charla de unos 20 minutos sobre este tema. Sin embargo, creo que es un tema muy actual por el tema de la sostenibilidad de las construcciones. El otro día oía que se puede decir que la madera es el material del siglo XXI. Así como en el siglo XIX fue el desarrollo del acero y todas las construcciones en acero despuntaron, en el siglo XX fue el desarrollo de las estructuras de hormigón armado y del material cemento. Este siglo XXI va a ser el siglo de la madera. No de la madera como la conocemos, salida, cortada del árbol, sino de la madera con las nuevas tecnologías. Yo he hecho un índice por tocar algunos temas, pero sobre todo quiero centrarme en las últimas partes de esta charla, que son las posibilidades actuales que tiene la utilización de la madera. Y lo he hecho a través de ejemplos de construcción en madera y también ejemplos de construcción en bambú. El primer tema es el bosque y el medio ambiente. La madera es fundamental para mejorar el gran problema que tenemos con el cambio climático. El cambio climático debido al efecto invernadero. Es la madera, son los bosques. Y cuando hablo de madera, incluyo aquí también los bosques de bambú, los bosques de madera de árbol. Eh, estos bosques permiten que la energía solar llegue a la Tierra y sea devuelta mucho más lentamente. Esto se conserva más tiempo en la superficie. Por eso hablamos que las grandes zonas boscosas, como las zonas del Amazonas, son grandes sumideros de CO2. El efecto invernadero todos sabemos que se produce debido a una serie de gases. Y el gas más importante, el que más cantidad tiene en nuestra Tierra, es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que viene fundamentalmente de la combustión de los materiales fósiles, se debe el 76% de todos los gases de efecto invernadero es debido al dióxido de carbono. Luego tenemos otros gases que también son importantes limitarlos, como el metano, los clorurofluorocarburos, un 5%, y otros como el NOx o el ozono o el O3. Bien, en los bosques de árboles y de bambú, cuando me refiero a bosques me refiero a todos los árboles de madera y de bambú, son sumideros de CO2, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque permite, a través de la fotosíntesis, captar el CO2 de la atmósfera, es el gran elemento que capta CO2 de la atmósfera, y convertirlo en oxígeno. Un metro cúbico de madera capta 1 tonelada de CO2 y cede el 70%, o sea, 0,7 toneladas de oxígeno al ambiente. Bien, ¿cuál es la naturaleza y constitución de la madera? Pues diferenciando los dos elementos, podemos decir la madera árbol y la madera bambú. Aquí vemos a la izquierda lo que es el tronco del árbol, que es macizo, y aquí vemos en la parte inferior lo que es la sección del bambú, que es hueco.
La madera árbol tiene un 50% de carbono, un 43% de oxígeno, un 6% de hidrógeno y un 1% de nitrógeno. Es muy parecida a la madera de bambú, 46% de carbono, 45% de oxígeno, 6% de hidrógeno, pero, bueno, nitrógeno 0,3, pero también tiene silicio en 0,15%, es la madera de bambú. En cuanto a la madera de árbol, la composición tiene el 70% de lignina, en comparación con la madera de bambú, que tiene un 27 al 30% de lignina. La madera de árbol tiene 30% de celulosa, mientras que el bambú tiene hasta un 69% de celulosa. Y habíamos dicho que tiene también silicio. La madera de árbol, esta madera, el tronco, no tiene silicio, pero la de bambú sí tiene. Esto hace que tenga algunas características diferentes entre lo que es la madera de árbol y la madera de bambú. La higrometría, pues debido al porcentaje alto que tiene de lignina, la madera de árbol absorbe mucha más agua y dilata mucho más que el bambú. A través de la estructura celular del árbol, pues va absorbiendo agua, y por eso es importante el tema de la humedad en la madera de árbol. Mientras que en el bambú absorbe mucho menos humedad, puesto que es un elemento hueco y tiene mucha menos cantidad de madera. Esto hace que sea menos estable la madera de árbol. La madera de bambú es más estable. La madera de árbol se dilata y se contrae mucho más que lo que es la madera de bambú. La transmisión térmica. Podemos decir que los dos son buenos aislantes térmicos, pero es mejor, en este caso, la madera de árbol como aislante térmico que la madera de bambú. La resistencia a flexión es variable según la dirección de las fibras. Esto es importante. Es un material anisotrópico. En el caso del bambú, también es un material anisotrópico, por supuesto, y es bueno, pero tiene menos resistencia, tiene más resistencia, 8 veces más resistencia a flexión que la madera por cantidad de material. Durabilidad. Los dos requieren un buen mantenimiento, son materiales naturales y se degradan con una serie de condiciones que ya vamos a ver. Y la durabilidad, en cuanto al color, pues la madera de árbol oscurece con el tiempo y el bambú se aclara con el tiempo. ¿Cuáles son las ventajas de la madera, tanto del árbol como la madera del bambú? Primero, el bajo coste de obtención. Requiere poca energía para conseguir este material. Es un material natural que crece en la naturaleza. Es fácil de trabajar. Con una serie de equipos, sierras, herramientas, se puede trabajar fácilmente. Lo más importante, es una materia prima renovable y reciclable. Tiene una labor ecológica, como hemos dicho, que es la de fijar el CO2. El CO2 que tanto daño hace por efecto invernadero. Y es un material que tiene importancia en diversos sectores de la industria, en muebles, en puertas, en construcción y en otros sectores de la industria en general, de la industria de la construcción y de la industria de la madera. Pero las maderas tienen unas desventajas. Esa desventaja viene dada por la variación de la humedad. Hemos dicho que absorbe humedad y hemos dicho que el árbol de la madera absorbe más humedad que la del bambú. Esto hace que sea un material inestable, un material que se va a deformar. Esto hace también que sea un material perecedero. Pues si esta madera está constantemente con humedad, pues va a sufrir una serie de daños que va a degradar el material. Y también, al ser un material orgánico, un material natural, es un material atacable, es un material que lo van a atacar los insectos, los hongos, las bacterias. Sin embargo, cada vez más existen diferentes tratamientos para solucionar estas grandes desventajas que tiene la madera. Entrando en la madera de árbol,
y estoy haciendo un repaso muy general de lo que es la madera. Esto, pues hay carreras completas para hablar de la madera y de los bosques, pero yo en este tiempo quiero daros unas pinceladas de lo que es la madera. Podemos encontrar varios tipos de madera. La madera de árbol. Maderas coníferas o gimnospermas, aquellas que son de hoja perenne, abeto, cedro, pino, ciprés, todas estas maderas son buenas para la construcción. Y abetas frondosas o angiosperma, aquellas que tienen hoja caduca. Dentro de estas maderas frondosas y las coníferas también podemos clasificar en maderas blandas y duras de acuerdo a la densidad que tengan. Por ejemplo, el abedul, la acacia, el álamo, el chopo son maderas blandas. Tienen una densidad de 0,6 gramos centímetro cúbico, que es relativamente baja. Y luego hay maderas duras o pesadas que están por encima de 0,8 gramos centímetro cúbico, como pueden ser el castaño, la encina, el olmo, el roble. Bueno, las maderas duras son más difíciles de trabajar y están recomendadas para determinadas partes de la construcción o muebles o determinados elementos donde se utilizan maderas duras. Luego tenemos maderas finas, utilizadas para la decoración, para la ebanistería, como la caoba, el ébano, el olivo. Estas maderas cada vez son menos utilizadas en la construcción. Y por supuesto, otras maderas tropicales que también se usan en construcción, como el sapeli, la teca, el ocume, o una gran variedad de maderas amazónicas. Lo más importante, y entiendo que en estas charlas es hablar de la sostenibilidad de los materiales, es decir, que la madera es un material sostenible en la construcción. ¿Por qué es un material sostenible? ¿Por qué decimos esto? Primero, porque el uso de la madera contribuye al ahorro de energía. Producir el material de madera es el bosque el que lo produce y no necesitamos una energía adicional para producir este material como estaríamos necesitando para producir aluminio, acero o cemento. Los edificios de madera presentan un mayor aislamiento térmico. Además, se consigue de forma natural. De hecho, al ser aislante natural, el aislamiento es mucho mayor que en construcciones realizadas con materiales convencionales. Habíamos dicho que es un material aislante. Efectivamente, en los últimos tiempos, el material madera ha cogido un auge especial debido a esta característica. Segundo, hemos dicho que la madera en construcción emite menos CO2. El CO2 permanece en la madera. El CO2 lo capta durante el crecimiento de la madera. Los primeros 50 años de crecimiento de la madera va captando el CO2 y va cediendo el oxígeno. Esto ayuda también a que haya un ahorro en los costes de la construcción. Por lo tanto, no solo permite ahorrar dinero, sino que ayuda al medio ambiente. Este es uno de los factores fundamentales de por qué utilizar el material de madera en la actualidad. La madera es un elemento fácilmente reciclable. Lógicamente, los bosques cuidados, bosques en los que existe un procedimiento de talar y volver a sembrar, al ser un elemento natural, lo podemos nuevamente sembrar y hacer el ciclo de la madera durante mucho tiempo, cortar, crecer o sembrar, crecer, volver a cortar. Esto permite que sea reciclable. Y también la madera es un material completamente legal. A menudo nos preocupa el corte de la madera, pero nos debe preocupar sobre todo cuando es de forma ilegal. En Europa y toda la madera que nos llega a Europa y a España, por supuesto, es una madera certificada. Es una madera que ha sido estudiada, que sabemos su trazabilidad, de dónde viene, dónde se ha sembrado, cuántos años tiene esa madera, y esto se denomina madera certificada. Esto contribuye a la preservación del medio ambiente. Existen muchos sellos de certificación. Yo he puesto aquí los dos más importantes, el FSC y el PEFC.
¿Qué nos permite la certificación forestal de la madera? Pues nos permite, primero, proteger de la deforestación, ¿eh? Y aquí me entran imágenes del Amazonas, como de repente va desapareciendo el bosque. Pues todo ese bosque que va desapareciendo, o bien para meter autopistas, o bien para poner otros sembrados, muchas veces es para cortar madera. Esa deforestación está totalmente prohibida, y esa madera no entra en España, por lo menos está sumamente perseguida, puesto que esto es un gran problema para la deforestación. La madera certificada mejora la gestión forestal de los bosques, porque se corta, se vuelve a sembrar, crece, se vuelve a sembrar, en fin. Y también colabora con los derechos de los pueblos indígenas. Estos certificados, el certificado FSC, es el Consejo de Administración Forestal, son los que fomentan las prácticas ecológicas y humanas. Este certificado está apoyado por muchas organizaciones medioambientales, como puede ser Greenpeace y otras agrupaciones o organizaciones. Y luego está el certificado PEFC, que es el Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal. Aquí ya hablamos de los bosques. Promueve la gestión forestal sostenible y certifica que todas las materias primas provengan de actividades forestales. O sea, no legales, no ilegales. Bueno, yo creo que es importante pasar ahora a las posibilidades actuales de utilización de la madera. Todos conocemos que la madera fue un material fundamental históricamente hasta la aparición del acero. Prácticamente todas las construcciones, todas las viviendas, todas las estructuras de la cubierta eran hechas con madera. Sin embargo, en determinado momento, y debido a las dificultades, a los incendios y a la propagación de incendios en las ciudades, se dejó de utilizar. La normativa fue muy restrictiva con la madera. Pero la madera tiene una nueva vida. Es un material innovador, es un material, como decíamos, probablemente el material que más se va a utilizar, por lo menos para edificios residenciales en este siglo XXI. Vamos a ver los tres tipos de madera. Uno, la madera maciza, la que conocemos, esta que aparece aquí en la izquierda. El segundo, los tableros, con sus diferentes modalidades. Son materiales que se han ido desarrollando, que ya empezaron incluso en 1880 o 90, en el siglo XX se tuvo un gran desarrollo. Y por último, la madera laminada. La madera laminada, que es la madera más innovadora actualmente y es la expresión más avanzada de la tecnología de madera. Bueno, la madera maciza, todos conocemos cómo son los cortes, las diferentes formas que se conseguían en el mercado, las escuadrillas, pues una madera simplemente quitando estos cantos para conseguir una gran viga de madera o dos vigas cortando por la mitad. O conseguíamos a través de este tipo de soluciones el rollo de madera, irlo desenrollando y quedar una lámina de madera que nos servía para recubrimientos, o lo que aparece aquí en la derecha, pues diferentes cortes de la madera que eran, o troceados de madera, que eran pues tipos tablones. En algunos casos se conseguían pues una mezcla de elementos para vigas o para elementos estructurales de madera, pero además también para elementos de tipo tablón. Bueno, la madera actualmente. La madera maciza actualmente, quizá uno de los temas más importantes es su industrialización. Y ya esta parte voy a mostrar algunos ejemplos de la innovación de la madera. Aquí vemos, por ejemplo, esta vivienda prefabricada en Estados Unidos. Son imágenes del año 2007, cómo un camión es capaz de transportar toda la vivienda, todo lo que es la estructura de la vivienda, para luego irla construyendo. En Estados Unidos hay mucha tradición de construcción en madera. Gran parte de todas las viviendas son realizadas con estructuras de madera. Vemos cómo es el acabado final y cómo es de fácil, esto rápidamente se puede construir. Pasamos a la parte de los tableros en sus diferentes modalidades. El tablero que empezó a desarrollarse
a finales del siglo XIX. Su gran desarrollo ha sido en el siglo XX. Esto ha sido, su desarrollo ha sido gracias a la aparición de adhesivos que han permitido unir diferentes componentes de madera. Esto nos ha permitido ya no necesitar la madera maciza, sino simplemente, y a veces una madera reciclada, utilizada en otros elementos, nos ha permitido convertirla en virutas y luego esas virutas unirlas por determinado procedimiento industrial y conseguir los tableros. Tenemos, ya he puesto aquí algunos, pero hay más. Tenemos el tablero contrachapado, que es la unión de cierto número de láminas, este que aparece a la izquierda arriba, a modo de que la dirección de las fibras van variando según las capas. El tablero aglomerado está unido, está compuesto por una serie de virutas, astillas, estacas. Este es un tablero, por lo general, de origen reciclado, un material, digamos, reciclado, que nos permite volver a utilizar lo que había sido una madera convertida después en viruta y en astillas, volverla a utilizar con adhesivos y con presión caliente, obtener este tipo de tableros que luego quedan, digamos, con un acabado final a través de diferentes láminas. El tablero OSB, que es Oriented Strand Board, es un tablero que lo conocemos todos, muy utilizado, de virutas de madera, con una gran resistencia a flexión y bajos valores de hinchamiento. Vemos aquí que tiene estos elementos ya de la madera, pedazos de virutas de madera, y en la parte interior incluso puede tener unas virutas mucho más finas. Y por último, en el que muestro aquí los tableros de fibras llamados DM, MDF o Tablex. Estos sí son más de residuos madereros, son fibras, así como los otros, el aglomerado eran más bien estacas, virutas, astillas, también el OSB, en este ya son fibras. Es mucho más fino el elemento, y a través de un proceso de industrialización, diluyéndolo en agua y cargando, digamos, con una serie de adhesivos, nos permite obtener este tipo de tablero que denominamos tablero de fibras. Y por último, la madera laminada. La madera laminada, que es, digamos, la que tiene actualmente mayor desarrollo, mayor incentivo industrial, innovación industrial. Esta madera laminada nos permite obtener grandes luces aumentando la relación resistencia-peso. Aquí vemos el detalle, pues está compuesta por una serie de listones o de pedazos longitudinales de madera que están unidos entre sí con una serie de adhesivos y una serie de juntas, de uniones, que nos permite lo que no nos permitía la madera maciza, grandes luces. Incluso nos permite prefabricar elementos como son estas cerchas que aparecen aquí. Quería traerles este ejemplo de nuevas aplicaciones de la madera laminada. Esta es una plaza que la llaman las Setas de Sevilla, también conocida como proyecto Metropol Parasol, del arquitecto Jürgen Meyer. Es la estructura de madera más grande del mundo. Su construcción se llevó a cabo a objeto de renovar una de las plazas en Sevilla, y en el año 2014. Hay una serie de elementos de madera laminada y nos permite incluso caminar por la parte superior. La madera laminada, estoy poniendo aquí CLT, porque también se llama la madera contralaminada, porque normalmente está compuesta por una serie de capas, y esas capas decíamos que la madera es un material anisotrópico, para compensar esa anisotropía, pues va en la dirección de la madera en una dirección, una de las capas, y en la otra capa. Este caso es una escuela en Barcelona en el año 2009, construida por los arquitectos Bestraten y Hormías. Había que ampliar una escuela, y tenían los meses
de vacaciones, desde junio hasta septiembre, para poderlo hacer. Pues estos elementos prefabricados de pared y de forjado o de entrepiso vinieron ya de fábrica con los huecos y con las ventanas instaladas, y simplemente era colocarlos, unirlos y de una manera muy sencilla. Total, que en 3 meses se pudo realizar esa ampliación de la escuela. Bueno, aquí traigo otro ejemplo, un ejemplo que visitamos de una vivienda en Galapagar. Actualmente la madera contralaminada o la madera laminada es un material de uso extensivo para las viviendas, y principalmente porque es un buen aislante, es un material natural, y porque los estándares de Passive House, que es un estándar europeo, centroeuropeo, pues realmente es la madera la que permite lograr esos estándares de confort y de consumo energético que nos plantea Passive House. Bueno, aquí aparecen, casi todos los elementos son preparados en taller, las vigas, los diferentes elementos de los cerramientos, los pilares, y simplemente se llevan a la obra y se colocan. Y luego lo que falta es, digamos, hacer las terminaciones. Bueno, otro caso de madera laminada, una nueva también aplicación, son unas viviendas que se han construido en Madrid, una cooperativa de vivienda que se llama Entre Patios. Son 17 viviendas en el barrio Orcasur de Usera, construidas en el año 2018. Aquí vemos pues lo que son los entrepisos y lo que son los muros, las ventanas, los huecos, todo lo que es la construcción, y posteriormente pues se protege en la parte externa, y también va a reducir los consumos energéticos y el impacto que tienen, digamos, en cuanto a uso del material. Es, como decíamos, estándar de alta eficiencia energética, como es el Passive House. Es una estructura de madera que se llama estructura de madera contralaminada. Cada elemento ya viene de fábrica con sus dimensiones, y simplemente con la colocación de estas grúas y con una serie de elementos de uniones nos permite levantar rápidamente el edificio. Y quizá uno de los ejemplos más espectaculares es este edificio construido en Bergen, Noruega, que son 14 pisos, 49 metros de altura. Es en aquel momento el edificio más alto de Noruega, del mundo, perdón. Esto es de hace unos 2 años. Vemos aquí cómo permite, digamos, llegar a estos 14 pisos. Aquí vemos la estructura, cómo se va haciendo. Requiere, por supuesto, una serie de elementos de rigidización, y vemos cómo son las uniones que aparecen también complementadas con elementos metálicos y con pasadores. La estructura se compone de una mezcla de madera laminada cruzada y madera contralaminada. Aquí vemos esa madera contralaminada. Bueno, y ya para finalizar, quiero hablarles del bambú y de su utilización. El árbol de bambú, la madera de bambú, perdón, es diferente a la madera de árbol. El bambú es un tipo de hierba que crece muy rápidamente en todo el mundo. Se suele dar en las zonas subtropicales, y hay bambúes que pueden llegar a crecer hasta 1 metro al día. Son muy resistentes a la tensión, a la tracción. El uso del bambú en esas zonas subtropicales, zonas ecuatoriales, boscosas, húmedas, su uso es milenario. Existen más de 1500 tipos de bambú. En América Latina, el más conocido es la Huadua augustifolia. En Ecuador, en Colombia, se utiliza mucho, se utilizaba para andamios, pero también para construir muchas viviendas, y la llamaban simplemente Huadua. Se puede industrializar y tiene características que hemos visto al principio, físicas similares o superiores a la madera. Los beneficios medioambientales, igual que la madera: limpia el aire a través de la absorción de CO2 y la producción de oxígeno, recupera la tierra, requiere menos energía
y agua para crecer. Puede ser cosechado de forma sostenible, es decir, cortado, y en el caso del bambú ni siquiera hay que sembrar porque crece por rizomas y inmediatamente vuelve a crecer el bambú. Es 100% biodegradable por ser una materia viva y es un material que permite controlar el agua, absorber el agua. Y es el segundo mayor productor de biomasa en el mundo. Bien, el bambú tiene múltiples usos. Usos que van según la antigüedad que tenga esta hierba. Aquella hierba, los que tienen menos de 30 días, incluso es una hierba buena para comer los humanos y también para comer los animales. Después de 6 a 9 meses es un material muy flexible que permite hacer una serie de trabajos como vemos aquí, como cestas, como mamparas, como elementos de esterillas, etc. De 2 a 3 años permite trabajos de laminación, de 3 a 6 años es el tiempo óptimo para la construcción y ya más de 6 años el bambú pierde la fuerza y se va degradando sus propiedades. Bueno, aquí pongo alguna serie de ejemplos. Empiezo con este que aparece en la parte inferior. Fue aquellas viviendas de emergencia construidas por la Cruz Roja Española en Indonesia a raíz del tsunami 2004. Ahí vemos que había que hacer vivienda de emergencia y con el material que ellos utilizaban, que son estas esteras para los cerramientos y el bambú en su forma original, con unos determinados cortes, como lo vemos aquí, para la estructura. Hay grandes especialistas en América Latina con el tema de bambú. Uno de ellos es Simón Vélez, es un arquitecto colombiano. Hizo el pabellón Ceri para la exposición de Hannover en el año 2000. Aquí vemos la estructura, empleó el bambú en sus múltiples formas. Es una persona que tiene una gran experiencia y ha construido mucho en bambú y es una persona que podemos ver aquí en estas páginas web que he anotado sus obras. Bien, quiero traer aquí a colación un ejemplo que hemos trabajado en esta casa, en el Instituto de Ciencias de la Construcción. En el año 1991, el Instituto, a través del equipo de vivienda de muy bajo coste que coordinaba Julián Salas, se nos pidió un trabajo de cooperación en Chimbote, Perú. Entonces, pues la idea no era llevar las viviendas prefabricadas, como muchas veces se planteaba. Hubo una gran inundación y entonces se buscó qué tecnología utilizaban en esa zona de Perú. Y ahí utilizaban lo que llaman la quincha. La quincha, que es una esterilla de madera, un marco de madera, y una serie de cañas de bambú que van entretejidas. Pues colocamos, trabajaron, yo también participé en hacer estos elementos prefabricados, una serie, algunos de ellos totalmente cerrados, otros con unas aberturas, y se llegaron a la construcción de, no recuerdo bien si fueron 20 o 30 viviendas de bambú o de guadua a través de la quincha prefabricada. Otro elemento importante, y aquí vemos, a diferencia de lo que veíamos en la madera, el bambú y la industrialización, un ejemplo que se está utilizando, lleva ya unos 50 años, ha cumplido, desde el 1972 está en funcionamiento, lo que llaman Hogar de Cristo. Esto es una iniciativa de un grupo religioso donde han hecho una industria de prefabricados y donde distribuyen una serie de componentes que los llevan en un camión y es todo un proceso, dan créditos para que sean pagados durante 3 años y van construyendo. Aquí vemos la imagen final de lo que es ese tipo de construcción. Esto es en Guayaquil, Ecuador. Aquí vemos el aspecto del proceso de montaje, es autoconstrucción,
Se lleva 1 o 2 personas especialistas en estos temas, pero normalmente lo van levantando los mismos habitantes de esa vivienda. Bueno, igual que mostrábamos vivienda de bajo coste, aquí tenemos una industrialización del bambú en la envolvente nada más. Estos son viviendas sociales en Carabanchel que se construyeron en el año 2007. Fueron diseñadas por el arquitecto Alejandro Zaera Polo y Faris Mousavi. Son 88 viviendas, es un edificio prismático muy, muy claro. Cada unidad posee fachadas de doble orientación, diversos tipos de dormitorios, y la estructura de esta envolvente se construye con hormigón y pilares metálicos. Lo único que esta envolvente, pues según la hora, se abre y se cierra, y son, digamos, como un elemento de balcón o una terraza que permite proteger y aislar la parte interior. Vemos aquí este efecto, que es un efecto muy interesante, lo que se logra y cómo pueden ir variando lo que es toda la fachada. Estos elementos tienen la gran ventaja que se pueden sustituir. De hecho, desde el 2007 ya ha habido sustitución de algunos elementos, puesto que va perdiendo el color y se va degradando el material. Y por último, mostrar la utilización de bambú. Una de las primeras utilizaciones que se hizo en España del bambú fueron tableros de bambú, es decir, el bambú cortado de esta manera a base de elementos muy finos y industrializados en lamas que luego se exportaban, se colocaban. Aquí vemos la cubierta, los falsos techos de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en Madrid, donde se utilizaron 200.000 metros cuadrados de techos de bambú. Sigue funcionando sin ningún tipo de problema y es un material, digamos, flexible que se ha adaptado perfectamente a las necesidades de esta zona. Y nada más, agradecer su atención. Decirles que aquí en el instituto estamos pues dispuestos a cualquier colaboración y ayuda. Ahí aparece mi dirección, ioteiza@ietcc.csic.es, por si requieren de algún tipo de colaboración. Muchas gracias.